Nosotros somos un pequeño museo que nació en el año 1996, gracias a los chicos de la secundaria y al profesor de historia de acá de la localidad, porque la gente venía y encontraba objetos, los pescadores, los mismos turistas, los pobladores, y cada vez tenían en sus casas los objetos y los llevaban. Entonces había una necesidad de crear un lugar para que se albergaran los objetos, se les diera estudio y de esa forma poder en un futuro exhibirlos, ¿sí? Contar la historia del pueblo. Lo que nosotros hacemos es contar la historia de la isla de Cerrito en pequeñas partes importantes. La primera es en el siglo XVI con la presencia indígena en este sector. Todo lo que se ve ahí son restos de urnas funerarias, vasijas, platos. Son trabajos similares a los guaraníes, pero en esta zona del Chaco, los Chanatimbú, los Pilagá y los Payaguás eran la zona de los canoeros, ¿sí? Así que ellos copiaban los trabajos de los guaraníes y se asemejaban, ¿sí? A los trabajos que ellos hacían. Lo que hizo la antropóloga fue catalogarlo como indígenas paranaceros por vivir cerca de la costa del río Paraná, y además nosotros sabemos que son trabajos similares a los guaraníes por los incisos que se ven ahí en los recipientes, ¿sí? Ellos lo hacían con algo punzante con las uñas y con eso le daban las diferentes formas. Después en 1526 salen desde España los primeros españoles que, llegando acá a la confluencia del río Paraná y Paraguay, en 1528 llegan a la isla de Cerrito y le ponen el primer nombre que conocemos. Estos son los mapas, ¿sí? El más antiguo que tenemos de lo que fue la expedición de Sebastián Gaboto por esta zona. Él llega hasta la confluencia del Paraná y el Paraguay y a esta pequeña isla, la que le denomina Isla de las Piedras. Ese fue el primer nombre que tuvo la isla de Cerrito. Bueno, este sector es todo lo que fue producido por la Guerra de la Triple Alianza. La mayor parte de los objetos que hasta el día de hoy se encuentran en la isla pertenecen en su mayoría al ejército brasileño. Lo sabemos porque Brasil en ese momento era gobernado por un rey llamado Pedro II, y en honor a esa corona, a ese rey, llevaban la corona imperial, las hebillas y los botones de los uniformes. Por eso todo lo que hasta ahora se encuentra y tiene esa corona perteneció al ejército de Brasil. Acá en la isla estuvieron los brasileños y enfrente, en Paso de la Patria Corrientes, Argentina y Uruguay. Ellos tres se unieron para pelear contra el mariscal Francisco Solano López, que era el presidente y jefe del ejército paraguayo. En esta vitrina van a ver restos de lo que se encontró alrededor de la iglesia de Humaitá, los acervos de Paraguay, ¿sí? Hallados en la iglesia de San Carlos de Borromeo, que ellos en una visita al museo nuestro nos donaron estos objetos que se encontraron alrededor. Esta iglesia fue bombardeada por la tropa naval de Brasil. Restos de uniformes de los diferentes soldados, los otros soldados. Y como no existía la virome, la parte administrativa se utilizaban tinteros y plumas, ¿sí? Botellas de bebidas alcohólicas, de vino y de cerveza, y restos de armamentos. La guerra se creía que iba a durar meses, un año como mucho, pero tuvimos 5 años de guerra, ¿sí? En ese momento el Paraguay era el único país que estaba bien preparado para la guerra. Nuestro país tuvo que acudir a las levas forzadas y Brasil tenía esclavos, ¿sí? Que mandaba en su lugar. Parte de balística de la caballería de la guerra. Y los cuadros en la pared son réplicas de los cuadros de Cándido López, un cronista de guerra argentino, que iba dibujando, bosquejando en un cuaderno todo lo que pasaba, y después pasa los dibujos a la pintura, ¿sí? En la batalla de Curupaití, donde los soldados paraguayos ganan esta batalla, ¿sí? Por una trinchera que mandó a construir Solano López, que le permitía a ellos estar alejados y escondidos de la tropa de la Alianza. Cuando llegaron ahí, una de las bombas le hiere el brazo a Cándido López y ahí lo trasladan a Buenos Aires y le amputan su mano derecha. Después de un tiempo él adiestra su mano izquierda y pasa todos los dibujos que tenían en el cuaderno a las pinturas. Por supuesto son réplicas, los verdaderos están en Buenos Aires, ¿sí? En el Museo de Bellas Artes. Después en el medio la balística más pesada de la guerra, ¿sí? Todo lo que es la parte de la balística de los barcos, de los cañones de los barcos. Por ejemplo, este de acá es una bala alargada, ¿sí? Permitía la estiración para que llegara a mayor distancia. El percutor iba enroscado acá en la punta y permitía que la bala detone. Estas balas, por ejemplo, tenían pequeñas pelotitas de plomo que se esparcían para todos lados. Las balas macizas, estas no explotaban, causaban daño con el golpe, pero quedaban así intactos. Después las balas que tienen un orificio tenían pólvora y un mechero y eso explotaba, ¿sí? Después hay un tarro de metralla, debería tener balas hasta arriba y una malla que sostenía,
pero solamente se encontró así. Eso estaba acá en la escuela primaria, cercano a nosotros. Lo mismo que esta espada, que se creía que era una raíz y cuando se lo sacó se lo partió a la mitad, ¿sí? Por eso estaba de esa manera. Esto es un caño de fusil, la parte interna del arma, ellos cargaban el arma, disparaban y si no le daba tiempo a cargar se defendían con la punta de la bayoneta. Más resto de bayoneta, y esta bayoneta cromada tiene ese color porque lo encontró un poblador acá de la isla, todavía no existía el museo, ¿sí? Y cuando lo vio, le gustó y lo cromó, lo pintó y lo dejó como un adorno en su casa. Cuando en el año 1996 se crea el museo, ahí lo trae para nosotros y lo dona. Esto es lo más llamativo que se encontró, que es un resto de una joya masónica, ¿sí? Que habla de la creencia en la masonería que tenían los soldados brasileños, ¿sí? Pero también nuestro presidente Mitre y Sarmiento también profesaban la misma logia de esta creencia, ¿sí? De la masonería. Esta parte es todo lo referido cuando finaliza la guerra de la Triple Alianza. Los soldados brasileños llegaron en el año 1866 y en el 70 termina la guerra, pero ellos no se van de acá, ¿sí? Se quieren quedar con la isla, entonces ya gobernaba el presidente Sarmiento, crea el territorio nacional del Chaco, todavía no éramos provincia del Chaco, éramos territorio nacional, sería lo que actualmente es Chaco y Formosa, ¿sí? Y su fundador de Formosa, Luis Jorge Fontana, viene a la isla del Cerrito y se convierte en la capital del territorio nacional del Chaco. Así que antes de Resistencia, la isla fue capital del Chaco solamente por 3 meses. El 8 de septiembre de 1876, los brasileños se retiran de la isla, se planta la bandera argentina y recién ahí se llamó Isla del Cerrito. Después de ese tiempo, la capital se traslada al oriente y después a la actual Resistencia, donde permanece actualmente. Y de ahí en más, la isla queda en silencio hasta la época del famoso leprosario que tuvimos acá en la isla, ¿sí? El leprosario fue una colonia para albergar a los enfermos del mal de Hansen, comúnmente llamado lepra, que en ese momento particular del país no había ninguna cura y se creía que era muy contagiosa. El doctor Maximiliano Verasturi era un doctor entrerriano que se encargó de presentar en mucho tiempo, ¿sí? Proyectos para que se hagan una ayuda mucho más formal a estas personas, porque literalmente ningún hospital público se lo quería atender, vivían como marginales, ¿sí? La gente que tenía un familiar con lepra se lo escondía, ¿sí? Porque causaba mucho rechazo social, ¿sí? 5 leprosarios se construyeron en el país. Había en Buenos Aires, Entre Ríos, Córdoba, Misiones y acá, ¿sí? En el Chaco. Y siempre se buscaban lugares aislados, rodeados por río, por montaña o alejados de la población, porque donde se construyó un leprosario causaba rechazo, ¿sí? Nosotros tuvimos conflicto con nuestra vecina Paso de la Patria, Corrientes, que no quería que se construya un leprosario tan cerca de sus costas, ¿sí? Creía que la lepra iba a nadar hasta la costa y iba a contagiar a su población, ¿sí? La lepra no vive fuera del cuerpo, es una bacteria que viaja por el aire y la mayor parte de la población tiene la resistencia contra esa bacteria, ¿sí? Obviamente eso se sabe ahora, con la ciencia avanzada que tenemos y con el tratamiento ambulatorio que tiene la lepra hoy, ¿sí? Chaco prácticamente erradicó la lepra, ¿sí? Pero sí hay más lepra en Argentina que antes, ¿sí? En la mayor parte de la población con lepra vive en Buenos Aires, ¿sí? Todo lo que estaba en el hospital estaba cercado por un tejido perimetral para separar, ¿sí? La gente no podía salir sin un permiso y tampoco nadie podía entrar sin permiso. Los enfermos estaban separados por sectores entre mujeres y varones, los pabellones de internación y los pabellones de imposibilitados. En internación iba la gente que tenía una enfermedad no tan avanzada y en los imposibilitados sí, la enfermedad muy avanzada, enfermos terminales donde la lepra tenía un mayor avance, ¿sí? Por la ley de la lepra no se permitía el entierro de los fallecidos, así que se los cremaba. ¿Sí? El entierro no se permitió hasta un tiempo después cuando el horno se rompió y así se tuvieron que hacer un cementerio improvisado atrás de lo que fue el edificio del crematorio, ¿sí? Todo lo que es la parte de las cocinas, el comedor de los internos, tenían una farmacia, usina eléctrica, panadería y frigorífico, un matadero animal, proveeduría donde el trencito que hacía toda la parte de carga albergaba las cosas, los pabellones de médicos y personal estaban separados del sector de los enfermos. Y en fin, tenían todo distribuido para que ellos tuvieran todas sus necesidades cubiertas, ¿sí? La madera de la mejor madera de la zona y los materiales eran traídos desde Europa, desde la teja de Marsella hasta el mármol de Carrara, ¿sí? La construcción comenzó en el año 1928, pero recién se inaugura en el 39 y funcionó hasta el año 1970.
Acá están las urnas funerarias donde iba la ceniza. ¿Y por qué la solapita arriba? Ahí arriba iba el número. Ese número tenía un registro y en ese registro estaba el nombre de la persona que, obviamente, un familiar, si lo venía a retirar, podía llevarlo. Lo que sí sabemos es que cuando se cierra el hospital, la mayor parte de los pacientes fueron abandonados acá, porque nadie vino a reclamar las urnas, ¿sí? Eso después, cuando se creó el municipio, ya empezó a ser un pueblo más formal, en el cementerio local se hace como un acto para enterrar todas esas urnas que no tenían identificación y tampoco reclamo, y ahí además descansaron los restos. Obviamente este no tiene nada, no se preocupen, no hay cenizas ahí. ¿Sí? También tenemos parte de los frascos de medicamentos que se utilizaban en ese momento. Agua y jabón era lo que repetían los doctores todo el tiempo. Y los mármoles de Carrara, ¿sí? Eran ese mármol era bastante pulcro, ya no se fabrica más, ¿sí? Por eso se utilizaba. Todos los edificios en la parte de la entrada, ¿sí? tienen ese mármol. Y Rodolfo Walsh fue el periodista que en el año 1966 vino a la isla rompiendo con el tabú de que la lepra era muy contagiosa, y ahí hace una entrevista a los doctores, a los pacientes y al personal que trabajaba en este hospital, ¿sí? Gracias a él nosotros tenemos mucho registro histórico, ¿sí? Si bien él era un periodista que vino a hacer un reportaje en esta zona del país, sí, gracias a él tenemos mucho registro histórico. Si ustedes buscan información sobre la presencia indígena o la guerra de la Triple Alianza o Capital del Chaco, van a encontrar mucha información en la parte de los libros o internet. Pero sobre el leprosario falta mucho todavía por descubrir, ¿sí? Así que gracias a él le hacemos un homenaje, porque nos quedó registro histórico y fotográfico. Gracias a su fotógrafo Pablo Alonso, él pudo registrar todo lo que pasó en ese momento de la historia de la isla. En honor a eso es que la biblioteca pública, el ex crematorio, lleva el nombre de Rodolfo Walsh. Y parte de las instituciones, nosotros tenemos una de cada uno, ¿sí? Una escuela inicial, una escuela primaria, una escuela secundaria, una escuela terciaria, una escuela técnica y una escuela especial. Así que en educación estamos bien completos y siempre uno de cada uno. Así que uno cuando sale de la primaria, ya sabe, con el mismo compañerito de la secundaria, sí. Si seguimos estudiando, nos seguimos viendo, ¿sí? Hacemos homenaje al Museo de la Isla, que fue creado el 8 de octubre, ¿sí? Lo que es la biblioteca pública, el municipio, y el puente San Pedro, que es el que ahora nos une con la ciudad de Resistencia. En la época del leprosario no existía, ¿sí? Todo venía por río. Y cuando bajaban en el puerto donde estaba Punta Norte, lo esperaba el pequeño trencito que todavía está dando vuelta por ahí, pero obviamente se van a hacer ahora las vías, se van a refaccionar para hacer el recorrido por la parte alta, ¿sí? Antes llegaba hasta la parte baja, llegaba hasta el puerto y ahí subían los pacientes, los insumos del hospital. Y desde el año 2004 somos sitio Ramsar de humedales, por eso es que somos una reserva natural. Y la mayor parte van a ver aves por todas partes, ¿sí? Y lo que es el mono carayá, que es autóctono de esta zona, ¿sí? Bien, y por último les muestro el mapa de la isla. Y antes de retirarse les pido por favor si se pueden registrar. La isla del Cerrito son 12.000 hectáreas, ¿sí? La mayoría de la gente piensa que cuando viene a la isla es un pequeño pedacito en medio del agua con una palmera, ¿sí? Pero somos 12.000 hectáreas de Isla del Cerrito. A partir del puente San Pedro empieza la isla y todo el camino rural, y después son todo sector de humedales, ¿sí? Todo lagunas alrededor, y el río Paraná y el río Paraguay y el brazo del río Paraguay que forma el riacho Ancho a nosotros nos separa del territorio chaqueño, ¿sí? En época de inundación literalmente todas las lagunas se llenan de agua y ahí nos quedamos sin camino y ahí se convierte en literalmente la isla, ¿sí? Cerrito porque está en la parte más alta, donde la mayor parte de la población vive, acá en el casco urbano. ¿Sí? Todos nosotros vivimos acá porque hay un terraplén, esa peatonal que ustedes ven ahí afuera, nos protege a nosotros alrededor de todo el pueblo. ¿Sí? Cuando crecen los ríos, nos quedamos como adentro de una palangana. Es como una defensa. Es una defensa, exactamente. El agua llega hasta el camping, ¿sí? Y ahí choca con la defensa y ya no inunda el pueblo. Pero eso recién lo tuvimos recién en el 96, ¿sí? Después, antes de eso sí se inundaba toda esta parte y la única parte que quedaba sin llegar a la inundación era la parte del hospital, donde están los edificios históricos, ¿sí? Ahora salimos por agua cuando se inunda. Hay un catamarán o lanchas que pone el municipio a disposición y nosotros pasamos hasta Paso de la Patria y ahí damos toda la vuelta hasta Corrientes y recién ahí llegamos a Resistencia, ¿sí? Pero hasta ahora estamos con los ríos tranquilos, no nos inundamos, ¿sí?
Así que nada, bien, muchas gracias por haber escuchado. Les pido por favor si se pueden registrar. Gracias.